Buen día, jóvenes. Ay, perdón. Perdón, es que me puede la risa porque ya iba grabando 10 minutos de video y yo no sé cómo fue que me acordé de revisar si tenía encendido el micrófono y lo tenía apagado. Vuelvo a revisar, ahora sí. Em, Continuando con los videos de reposición para la semana que estoy por fuera. Entonces, ahora que ya hemos terminado de hablar sobre la parte de todo lo que es cálculo diferencial, eh, entonces vamos a pasar a hablar sobre el cálculo integral de campos escalares. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? Pues bueno, como ustedes saben, nuestras funciones campos escalares van de Rn a R, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de que dependa de muchas variables, entonces ahora se puede integrar respecto a dos variables, tres variables o en general respecto a n variables. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a ver cómo se hace el estudio sobre esas integrales múltiples. Comenzando tal vez con el caso, llamémoslo base, que vendrían siendo las integrales dobles. Es decir, de momento nos vamos a enfocar en funciones que van de R2 a R. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que supone, digamos, una novedad, digámoslo así, sobre el contexto de las integrales múltiples? Por ejemplo, pensemos en las dobles, ¿vale? ¿En qué se diferencian de la integral que ustedes vieron en cálculo 2? Pues bueno, vamos a hacer por aquí un esquemita brevemente, esto lo necesito ahora. En las funciones normalitas, digamos que tú tienes una función que va de los reales a los reales, ¿cierto? Tú tienes el plano, tienes una función, llamémosla como hicimos hace rato, una f de x, ¿cierto? Y tú puedes estar integrando sobre un cierto intervalo desde a hasta b, ¿cierto? Entonces, recordemos que en ese momento lo que hacíamos era pues hacer una partición y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Lo de las sumas de Riemann y todo eso. Y al final llegábamos a que el área bajo la curva descrita por la función f de x era representada por la integral desde a hasta b de nuestra funcioncita, ¿cierto? Donde al final entonces decíamos que f era integrable en un cierto dominio que era el intervalo a, b, ¿cierto? Y entonces esto era lo que representaba la integral en cálculo integral, cálculo 2, ¿cierto? El área bajo la curva de una función no negativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál vendría siendo la diferencia eh, ahora que estamos trabajando con campos escalares? Por ejemplo, para nuestro contexto, que va a ser de integrales dobles inicialmente, pues bueno, para empezar, la función que vaya de R2 a R sabemos que quedará graficada en R3. Y pensemos, por ejemplo, como la media esfera que estábamos viendo en algún momento, digamos tal vez por acá. La voy a graficar por acá. Digamos que este casco, esto es nuestra función z igual f de xy, ¿cierto? ¿Qué vimos nosotros en clase? Nosotros vimos que, bueno,
los dominios, para empezar, ya no son algo tan, entre comillas, elemental como un intervalo, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, el dominio puede ser o bien una circunferencia, o en este caso lo voy a dibujar un poquito más irregular, ¿cierto? Digamos que eso moradito es el dominio, que vamos a denotarlo como lo estábamos haciendo en clase, que era omega, ¿cierto? Y pues entonces miren que ahora lo que se estaría formando ya no es un área, sino un cilindro todo raro, ¿cierto? Y por lo tanto lo que hay debajo de esa figura, de esa superficie que se forma con la gráfica f de xy, y por encima del dominio, pues ahora pasaría ya no a describir un área, sino un volumen. Y esa será la noción que tendremos para nuestra integral doble. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se denota una integral doble? Vamos a volverlo a hacer de nuevo. Pues, para empezar, como la integral es de una función de dos variables, ¿sí? Entonces, colocamos doble signo de integral. ¿De acuerdo? Igual que antes, aquí colocaremos nuestra función. ¿De acuerdo? En la parte de abajo del doble signo de integral, lo que se colocará es el dominio de integración en el cual estás, valga la redundancia, integrando. En este caso, la integral estaría considerada sobre el dominio omega de la función. Entonces aquí abajo colocaríamos la letra omega, ¿cierto? Y el diferencial lo denotaremos como diferencial de omega, donde omega, observen, es el dominio de integración, ¿vale? En un principio así se denota la integral doble. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se hace el cálculo de una integral doble? Pues bueno, la integral doble, como ya había mencionado, pues se puede hacer una construcción análoga a como se hizo para funciones de una variable, hacer una partición del dominio, solo que ahora no formaremos rectángulos, sino que formaremos cubitos. Y se aproxima el área mediante las sumas de los volúmenes que se formarían. Pero pues vamos a centrarnos más en cómo se terminan realizando los cálculos, ¿vale? Observen que, bueno, aquí ya se va a tener una complicación por el solo hecho de que los dominios pueden ser figuras muy abstractas, cosas muy extrañas, ¿sí? Ya lo hemos visto en lo que hemos hecho a través de todo el curso, que ha sido calcular dominios de funciones. Hemos visto que esas cosas pueden ser desde círculos hasta unas figuras todas extrañas, ¿verdad? Vale, entonces vamos a empezar a mirar desde los dominios más sencillos hasta los más elaborados. Y el dominio más sencillo a mirar en integrales dobles es el que nos mencionan acá. Van a ser rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar a mirar el concepto de cómo se hace la integral cuando el dominio es un rectángulo. ¿Y cómo es un rectángulo? Pues un rectángulo son valores donde las x y y son dominios, perdón, donde las x y y, fíjense, se encuentran acotadas entre dos valores constantes. X está entre A y B y Y está entre C y D. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, por ejemplo, este podría ser nuestro número A, este puede ser nuestro número B. Recuerden que este eje horizontal es el eje X. Este podría ser nuestro número C, este nuestro número D. Y entonces nuestro rectángulo va a ser esto. Desde A hasta B y desde C hasta D. Y todo eso
lo que está por dentro, incluidos los bordes, esto va a ser nuestro dominio R. ¿Ok? Y la situación nos dice además que supongamos que tenemos una función de dos variables que sea continua. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cómo calculamos entonces la integral de dicha función cuando el dominio de integración es ese rectángulo? ¿Sí? Recuerden, abajo colocamos la R del dominio de integración y diferencial del dominio diferencial de R, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Recuerden, esa es nuestra pregunta. Algunas personas podrían pensar, bueno, pues no sé, profe, ¿qué tal si, por ejemplo, pues bueno, ¿qué tal si integramos primero respecto a X y luego respecto a Y? Ok, empecemos por cómo se entiende el orden de integración aquí. Si quieres integrar primero respecto a X, vale, entonces el primer diferencial que escribirás es el de X. ¿Vale? Y la integral aquí, colocando los respectivos límites de X. ¿Sí? El orden de integración en una integral doble se entiende en este sentido. ¿Vale? ¿Vale? Entonces miren, en los diferenciales de izquierda a derecha y en las integrales de derecha a izquierda. ¿Ok? Y si luego lo que quieres es integrar respecto a y, bueno, pues escribe el diferencial de y coloca por acá la integral con los límites de y. ¿Ok? Así se escribe cuando ya tú desglosas en qué orden de las variables vas a hacer el procedimiento. ¿Vale? Bueno, pero supongamos entonces que había un grupo de personas que dijo, no, sí, profe, primero respecto a X y luego respecto a Y. Y uno como que, bueno. Pero luego otro grupo de personas dice, no, profe, pero ¿por qué tiene que ser así? Y si mejor integramos primero respecto a Y, que entonces ahora colocaríamos primero el de y la integral respectiva de y luego respecto a X, ¿vale? La pregunta ahora es, ¿cuál de esas dos respuestas es la correcta? ¿Sí? Y esto es lo que hace que la integración sobre rectángulos sea, digamos, la más sencilla. Hay un resultado en matemáticas que es el que tengo aquí escrito en el PDF, que dice aquí teorema de Fubini, que dice que cuando estás integrando sobre un rectángulo, puedes integrar primero respecto a X y luego respecto a Y. O lo puedes hacer en el orden contrario. Los dos resultados son correctos. Y solo porque esto sí quiero que quede claro. Eso es solo en este caso, donde la región de integración es un rectángulo. Solo en este caso puedes considerar el orden de integración que tú quieras. ¿Sí? Da lo mismo si haces primero respecto a X y luego respecto a Y, o primero respecto a Y y luego respecto a X. Lo puedes hacer sin ningún cuidado, que el resultado de ambos casos es correcto. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente, ¿vale? ¿Listo? Y esta básicamente resume la manera en cómo se calculan las integrales dobles. Cuando el dominio es un rectángulo, quiero decir, claramente, ¿no? Bien, entonces, vamos a comenzar por mirar algunos ejemplos de cómo se hacen cálculos de integrales dobles. ¿Listo? Entonces nos dice,
Ejemplo 1. Calcular el volumen por debajo de este planito, z más y igual a 3, ¿cierto? Y por arriba del plano XY, acotado por los planos x igual a 0, x igual a 3 y y igual a 0, ¿vale? Entonces, fíjense, queremos calcular el volumen por debajo del plano, ¿cierto? Observen una cosa. Voy a volver acá. Observen que cuando vamos a calcular una integral doble, ¿sí? Lo que se integra es esto, ¿cierto? Z igual f de xy. Recuerden lo que representan cada una de las dimensiones en R3. X representa el largo, digámoslo así, Y representa el ancho y Z representa el alto, la altura, ¿cierto? Entonces, cuando a ti te van a pedir un volumen, cuando te dicen determine el volumen de la figura de tal cosa, ¿sí? Cuando lo vamos a calcular por integrales dobles, tenemos que ver qué función describe la altura, ¿vale? Y miren que aquí nos dicen que sea el volumen por debajo del plano, ¿cierto? O sea, el plano es lo más alto que puede haber de figura. Es decir, hay que despejar a z de aquí para obtener la función que nos dará la altura de la figura a la que le vamos a calcular el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por graficar todo esto. Creo que ya tenía uno por acá. Borremos este. Y vamos acá. Ok. Entonces, empecemos por dibujar nuestro planito. Perdón, Karen, nuestro plano. Nuestro espacio R3. ¿Ok? Vale. Nos están pidiendo que esté por debajo del plano z más y igual a 3. ¿Cierto? De aquí, nuestra función z es 3 menos y. ¿Cierto? Donde recuerden, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Vale? Y fíjense que dibujar planos que están así en dos variables es muy fácil. Porque ignoremos de momento el eje X, ¿vale? Es más, hasta lo voy a borrar. Si esto fuera una función de dos variables, de una variable, ¿cierto? Z igual 3 menos y, esto sería una línea recta, ¿verdad? Una línea recta con pendiente negativa igual a 3 menos y, ¿cierto? Entonces, cuando y valdría 0, z valdría, digamos, 3, 1, 2, espérate, a ver, aquí hay 4, aquí es que es, aquí, y acá sería 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces, si la función fuese de dos variables, sería algo como esto. Ahí. ¿Cierto? Pero sabemos que
es una función en R3. Entonces, lo que se formaría es un plano, ¿cierto? Algo como, digamos, para acá o para acá, ¿cierto? Algo así. Ya le vamos a dar un poquito más de forma, ¿vale? ¿Cómo se la daremos? Con los otros ejes que nos decían. Es por arriba del plano XY, o sea, la figura es por encima del piso, por encima del plano XY. Ahorita lo dibujamos aprovechando que estoy aquí en el computador, ahorita dibujamos esta superficie en GeoGebra. Sino que también quiero explicarles así, tratar de hacernos una idea del dibujo a mano, pues porque en el examen y en clase ustedes no deben tener acceso a GeoGebra. Bueno, en el examen al menos no van a tener acceso a GeoGebra, ¿cierto? Entonces, para eso quiero que nos tomemos la molestia de hacer esto aquí así. ¿Ok? Entonces, bueno, por arriba del plano XY, acotado por el plano X igual a 0. El plano X igual a 0, X igual a 3. Entonces digamos que por aquí es 1, por aquí es 2 y por aquí es 3. Es que es por aquí, ¿cierto? Entonces, el plano X igual a 0 es la pared formada por el eje X y el eje Z, ¿cierto? Y X igual a 3 sería la pared que se forma aquí, a esta altura. ¿Vale? Entonces, en X igual a 3 se forma esto. Toda esta paredcita, que se obtendrá en X igual a... Carajo, le estaba dando el que no era. Aquí, en X igual a 3. ¿Sí? Entonces, tenemos dos paredes. En X igual a 0 se forma la pared del lado de acá, que, perdón, me equivoqué hace un momento, no es la de... No es la de... No es la del plano XZ, sino la del plano YZ, ¿sí? Y con X igual a 3 se forma, y fíjense que aquí el plano corta, ¿sí? Básicamente en X igual a 3 se está formando esta pared de acá. Con las caras X igual a 0 y X igual a 3 estamos formando las caras laterales de la figura a la que le vamos a calcular volumen, ¿sí? Borrando esto y esto. ¿Ok? Y la otra era Y igual a 0. Y igual a 0, eso sí corresponde a la pared de acá, la formada por el plano X, XZ. ¿Vale? Y entonces la figura a la que le tenemos que calcular el volumen es esta de aquí. Pero fíjense que nos falta un detallito. Aquí yo muy osadamente puse este número en el eje Y, 3, ¿cierto? Al parecer, ¿qué ocurre? Pareciera, porque fíjense que lo que necesitamos, ¿cierto? Nosotros queremos calcular el volumen
de esta figura, ¿cierto? Ese volumen pues será una integral doble, ¿cierto? De una cierta función. ¿Quién es la función? Quien delimita la altura. ¿Y quién delimita la altura? Fíjense que eso lo hace el plano. Es decir, necesitaríamos hallar la función z que describe al plano. Y esa ya la tenemos aquí, miren. Z igual 3 menos y. Y esta sería nuestra función f de xy, la cual vamos a integrar. ¿Vale? Pero ¿qué nos falta? Nos falta, vamos a señalar con otro colorcito, el dominio de integración, miren. Y aquí en la figura nos podemos dar cuenta que ese dominio es un rectángulo. ¿Vale? Perdón, es que no quiero que quede la línea verde superpuesta. Ahí. Observen que el dominio es el rectángulo verde, el rectángulo que es delimitado por verde allí abajo, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese rectángulo? Miren que los límites de integración de x los tenemos. A nosotros nos dijeron que la figura está acotada por x igual a 0, ¿cierto? X igual a 3. ¿Cierto que sí? De aquí, y observen que eso es esta parte de aquí que voy a repintar ahorita en, ¿qué será? En este colorcito. Miren que eso está aquí. De aquí se observa x está entre 0 y 3. ¿Vale? Tentativamente, ¿qué es lo que parece? La otra información que nos dan es que está y igual a 0, ¿cierto? Nos dicen que es por debajo de z más y igual a 3 y por arriba del plano XY, ¿cierto? El plano XY es el piso, ¿cierto? Donde no hay altura, es decir, donde z es igual a 0. Lo que nosotros pareciera que observamos de la figura, fíjense. Recuerden que el eje de acá que estoy pintando en azul es el eje Y. ¿Sí? Entonces de la figura, ¿qué es lo que parecería? Que lleva desde 0, ¿cierto? Hasta 3. Eso pareciera. Desde, ¿verdad que aquí ya tenía el 0 pintado? Desde 0 hasta 3. ¿Cómo confirmamos eso? Pues miren, este 3 que acabo de hacer en azul, ¿de dónde viene? Miren que es la intersección del plano con el piso, es decir, con el plano XY, ¿cierto? Entonces, para hallar el límite que nos falta de Y, esperen, esto ahorita lo vuelvo a escribir. Para hallar el límite que nos falta
del eje Y, porque fíjense que aquí solo tenemos uno, que es el de Y igual 0, pues hallemos la intersección entre los planos, ¿sí? El plano que me da la altura y el plano XY, que corresponde a Z igual a 0. Porque miren que cuando el plano Z igual a 3 menos Y cae al piso, es que obtenemos el límite restante de la variable Y, ¿cierto? Entonces, hallemos la intersección de los planos dados. Pues miren, esto realmente es muy sencillo, porque tú tienes Z más Y igual a 3. Ese es el primer plano, ¿cierto? Y el segundo plano es el plano XY, que corresponde a Z igual a 0. Y si Z es igual a 0, y tú tienes que Z más Y es igual a 3, pues mira, tú tendrías entonces que Z es 0 y por lo tanto Y es igual a 3. Y entonces ya tenemos el segundo límite de integración, que es que Y está entre 0 y 3, ¿vale? Entre 0 por lo que ya nos habían dicho y entre 3 por lo que acabamos de deducir. Claramente hacer el dibujo ayuda mucho, ¿vale? Entonces, así, la región de integración es R, denotemos son los XY R2, ¿cierto? Tales que X está entre 0 y 3 y Y está también entre 0 y 3, ¿cierto? Lo cual es un rectángulo. O bueno, más precisamente un cuadrado, pero pues todo cuadrado es un rectángulo, ¿no? ¿Ok? Vale. Y con esto tal vez hemos hecho lo que es un poquito más dispendioso no, de cuidado en esto de las integrales múltiples, que es hallar el dominio de integración. Porque ya lo demás va a ver que se reduce a los cálculos que usted ya ha hecho en semestres pasados, ¿sí? Pero esto es lo crucial, hallar la región de integración, ¿vale? Antes de proceder al cálculo, pues miremos la figurita en GeoGebra, ¿vale? Que creo que ya la tenía listo por acá. Miren, tenemos el plano Z más Y igual a 3, ¿cierto? Que como les mencioné, se puede ver como la línea con la que inicié dibujando, que ya cuando tú lo mueves en perspectiva, pues es este plano, ¿cierto? X igual a 0. Mira que se agrega la pared del plano YZ, ¿cierto? X igual a 3, ¿cierto? Míralo, allí está. Y creo que podemos ir viendo desde arriba, miren. El plano intersecta al piso, al plano XY, cuando Y vale 3. No que ojalá pudiera cambiar el color, ¿no? Propiedades, color, aquí está. Vamos a colocar este así. Ahora este vamos a colocarlo en rojo. No, este carajo.
No está cambiando. Ah, ahora sí. Vale. Entonces ahí tenemos eso. Y eso es lo que quiero que miren. Los valores de x están entre la línea roja, que es la de x igual a 0, y la línea verde de x igual a 3. Miren que el plano intersecta el piso en y igual a 3. Vamos a colocarlo por acá. Y igual a 3. ¿Se observan? Y igual a 3 llega al piso, que es este nuevo plano vertical que se hizo aquí. Lo vamos a quitar. Y observen que al agregar y igual 0, vamos a también cambiarle el color a esto. Color, digamos, así. Al agregar el y igual 0, tenemos nuestra figurita, ¿sí? Mírenlo. Es el plano y se forma como un tipo de prisma, ¿cierto? Y los límites, y fíjense que aquí se puede ver, allí está perfecto, que el límite de integración es el cuadrado formado por todas las líneas. Esta de aquí, la del 3, la verde, la roja y la moradita. ¿Sí? Ahí se ve que el dominio de integración es un cuadrado. Esto, cuando uno lo trabaja a mano, requiere de mucho de su abstracción, ¿sí? Necesita que usted entienda geométricamente todas las figuras que usted está dibujando. Por eso fue que iniciamos toda esta parte del curso haciendo que planos, que las ecuaciones de las rectas, que el ejercicio que se les dejó para el parcial de dibujar las ciertas superficies, porque todo eso es importante aquí. Necesito que usted sepa diferenciar cada figura, cómo es, cómo queda, si va para arriba, si va para abajo, ¿sí? Porque todo eso es importante. Ahora, ya tenemos nuestro dominio. Entonces, como ya tenemos nuestro dominio y tenemos nuestra función, por tanto, el volumen, perdón, el volumen pedido será la integral doble sobre el dominio R, recuerden, de nuestra función f de xy. ¿Cierto? Nuestra región R ya sabemos que es un rectángulo. Y f de xy ya sabíamos quién era. Recuerden, f de xy es la función que da la altura de la figura, que en este caso dijimos que era el plano. Y la ecuación del plano la tenemos justamente aquí. Z igual 3 menos y. O sea que la función que vamos a integrar es 3 menos y. ¿Vale? Y a ver, para quienes de pronto no hayan visto asignaturas conmigo antes, pues digamos que lo normal es que se le coloquen aquí como que unos paréntesis, ¿sí? Para que se entienda que la integral abarca toda la función. Nosotros vamos a omitir esos paréntesis porque, pues no sé, yo soy de los que piensa que se sobreentiende que si tienes el doble signo de el signo integral y por acá tienes el diferencial, todo lo que esté entre ellas es lo que hay que integrar. ¿Sí? Entonces van a ver que yo no voy a colocar esos paréntesis allí, pero si usted se siente más cómodo colocándolos, adelante, yo no le voy a poner problema por eso, ¿sí? Es cuestión de cada uno. Ponerlos o no ponerlos, siempre y cuando tú sepas qué es todo lo que tienes que integrar, perfecto, ¿de acuerdo? Bien, ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo integramos?
como la región es un rectángulo, recuerde que el orden es indiferente. Entonces, yo creo que voy a empezar integrando respecto a x, ¿vale? Los límites de x, ¿cuáles son? Aquí están, mire, entre 0 y 3. X entre 0 y 3 de x. Y luego voy a integrar respecto a y. ¿Y cuáles son los límites de y? También son 0 y 3. ¿Vale? Y empecemos a hacer las cuentas. Comenzamos por la integral que está en rojo, que es la integral respecto a x. O sea que x para esta primera integral se considera variable y cualquier otra cosa se considera constante. ¿De acuerdo? Y fíjense que 3 menos y no hay una x en ninguna parte. Entonces esto es la integral de una constante. Entonces esto nos queda, bueno, la integral moradita de 0 a 3. Y como la integral de una constante nos queda 3 menos y, ¿cierto? Y la integral de dx pues nos queda x entre 0 y 3. ¿Listo? Y observen que esto es a lo que me refería, que aquí ya no hay nada extraño, nada nuevo, porque todo esto es calcular integrales como usted ya sabe. Entonces, x entre 0 y 3, eso da 3. Entonces aquí va a quedar la integral entre 0 y 3. Nos va a quedar 3 por 3 da 9. 9 menos 3y de y, ¿cierto? Y calculamos nuevamente. Y entonces esto nos va a quedar 9y menos 3, creo que queda y cuadrado sobre 2. Y todo esto evaluado entre 0 y 3, ¿cierto? Con lo cual, esto nos va a quedar en 0, eso va a quedar 0 y nos va a quedar 9 por 3 son 27 menos 3 a la 2, 9, 9 por 3, 27. Y si a 27 le quitas la mitad de 27, pues te queda la otra mitad de 27, 27 medios. Y como es un volumen, vamos a ponerle unidades cúbicas. ¿Listo? Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que una vez hallado el volumen, ya solo es integrar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que falta? O bueno, mejor dicho, no falta nada. Teóricamente no falta nada porque el resultado está allí y está perfecto. ¿Vale? Pero lo que sí quisiera que miráramos es que, pues de pronto usted queda como que con el sinsabor de que, ay, no, es que el profe dijo que cualquier orden importa, pero solo hizo un orden. ¿Vale? Entonces, por darle gusto a quien de pronto no me acabó de creer, vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo, pero ahora integrando en el otro orden, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a integrar respecto a y. 3 menos y sería entre 0 y 3, que eran los límites de y, esos no han cambiado. Y luego respecto a x, que sus límites también son entre 0 y 3, ¿cierto? Todo en aras de mostrarle que en el caso de que el dominio es un rectángulo, no importa el orden en el que tú abarques el problema, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, la primera integral nos va a quedar, a ver, entre 0 y 3, esto queda igual. Y, a ver, la integral de esto sí queda 3y. 3y menos y cuadrado sobre 2, ¿no?
y cuadrado sobre 2. Y todo esto entre 0 y 3. Y lo que nos resulte lo integramos respecto a x. ¿Ok? Y esto nos va a dar, veamos, integral entre 0 y 3 de 3 por 3 va a dar 9 menos 3 a la 2 son 9, 9 entre 2 de x, ¿cierto? Y entonces a 9 le quitamos la mitad, queda la mitad, 9 medios, y quedará la integral entre 0 y 3 de x. Y esa integral pues nos va a quedar 9 medios. La integral de dx es x entre 0 y 3. Y esto va a quedar pues 9 por 3, 27, 27 medios. ¿Ok? En serio, lo que quiero que les quede de lección de este ejercicio es que, en serio, para dominios rectangulares, sea que empieces en un orden o en el otro, por los dos lados vas a llegar al resultado correcto, ¿vale? Pero ojo con eso, porque esto no quiere decir que siempre no haya que todos los dos caminos sean igual de sencillos, ¿vale? En este caso, como la integral era una cosa, digamos, no tan elaborada, pues uno dice, vale, no hay problema, ¿sí? Da lo mismo empezar primero con x o empezar con y. Pero el siguiente ejemplo que quiero mostrarles, sí quiero que ilustre un poco mejor el hecho de que no por poder resolver un problema de las dos maneras, significa que las dos sean igual de sencillas, ¿vale? El segundo ejemplo que les tenía preparado nos dice, ¿qué es que dice? Calcular, aquí está. Vamos a calcular esta integral doble, la integral de y seno de x por y, ¿cierto? Donde nuestra región R de integración es este rectángulo. 1, 2. Y producto cartesiano 0pi, ¿cierto? El producto cartesiano entre dos intervalos es un rectángulo. Esto básicamente te está diciendo, fíjate, que x está entre 1 y 2. Y este otro te está diciendo que y está entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, recuerde, usted tiene dos alternativas, ¿vale? La primera de ellas dice lo siguiente. Tú puedes ver esta integral podrías integrar primero respecto a x, ¿cierto? Donde x está entre 1 y 2. Y luego respecto a y, donde y está entre 0 y pi. O si no, también puedes integrar primero respecto a y. Y luego respecto a x, ¿sí? Como el dominio de integración es un rectángulo, los dos caminos son igualmente válidos, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión aquí, digamos? Jóvenes, yo no quiero que ustedes vayan abordando un problema a la loca, ¿sí?
Que ustedes digan, ah, da lo mismo, entonces empieza por aquí, bla, 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 ¿sí? Antes de irse a abordar a la loca el problema, quiero que nos detengamos a pensar. Cada camino puede suponer una dificultad. O tal vez no una dificultad, sino que tal vez puede ser que un camino sea más dispendioso que la otra alternativa. Por ejemplo, miren esta. La integral de aquí. Estarías integrando primero respecto a y, ¿cierto? Y mira que tienes el producto y por seno de x por y, ¿cierto? Cuando tienes un producto de, una polinómica y una trigonométrica, aquí de inmediato sabríamos que hay que aplicar integración por partes. Donde ya de por sí sabemos que nos va a salir otra integral, ¿cierto? Y luego ese resultado pues ya lo integramos respecto a x. Un poquito más enredado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer antes de antes de decidir qué camino tomar. Pues, tienes que detenerte a analizar qué implicaciones tiene el camino que vas a tomar, ¿sí? Por otra parte, miren lo que pasa en la primera integral. En la primera integral integraríamos primero respecto a x, ¿cierto? Ahora ya no tendría que aplicar partes, porque la y sería constante y sería simplemente integrar la función seno, ¿cierto? Tan sencillo como eso, ¿sí? Y entonces miren, la integral de arriba no me supone ningún método de integración extraño, mientras que la de abajo sí pues agrega el método de integración por partes, que si bien no es una cosa súper rara, súper extraña, sí sabemos que puede ser un poquito dispendiosa, ¿ok? Entonces, en mi opinión personal, yo descartaría irme por el método de aquí abajo. Y, ¡ay! Borré algo que no quería. Yo descartaría irme por la integral de abajo y trabajar la de arriba. Si ustedes de todas maneras quieren irse por la integral de abajo, vale, pues están en su derecho, no se los voy a negar. Pero lo que sí trato de que les quede con esto es que pues, vean que no siempre el hecho de que puedas tomar cualquiera de las dos alternativas significa que las dos sean igualmente buenas. ¿De acuerdo? Bien, entonces empecemos con esto. Como mencionaba, vamos a integrar respecto a x. Respecto a x, y es constante, entonces puede salir de la integral. Entonces nos va a quedar integral entre 0 y pi. Y sale. Y nos queda la integral entre 1 y 2 de seno de xy. De x de y. Paso siguiente, integrar. Nos va a quedar integral entre 0 y pi de y. Y la integral respecto a x, a ver cómo nos queda. Esto va a quedar integral de seno es menos coseno, si no estoy mal. Pues aquí va a quedar menos coseno de xy. Y para que me dé así, entonces tenemos que dividir entre y, ¿cierto? Sí, porque, a ver, derivada de coseno menos seno, ¿cierto? Verifiquemos aquí rápidamente. Con el menos que ya hay por fuera, se va. Y la derivada interna respecto a x me daría y, que se cancelaría con la que puse en el denominador. Sí, está bien. Y esto iría evaluado entre 1 y 2. Ok. Y ahora observen la magia.
ese y que iba a suponer un problema se nos va, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces integral entre 0 y pi de cuando x vale 1, esto va a quedar coseno de y menos coseno de 2y. De y, ¿cierto? Lo único que hice fue reacomodarlo, ¿no? Porque quedaría como tal menos coseno, cuando x vale 2, quedaría 2y, menos coseno de y. ¿Sí? Menos por menos queda más y por eso queda coseno de y primero menos coseno de 2y. ¿Ok? Y ahora lo único que hacemos, pues bueno, es integrar. La integral de coseno es seno. Entonces aquí va a quedar seno de y menos la integral de coseno. Esto quedaría aquí seno de 2y sobre 2. ¿Listo? Y todo esto evaluado entre 0 y pi. Y a ver, seno de pi menos seno de 2pi, esto da 0. ¿Listo? Y ya está. Ok, entonces fíjense que el cálculo por aquí salió de hecho bastante sencillo. Ok. Como un buen ejercicio sería bueno que hicieran la integral por el otro camino, integrando primero respecto a y y luego respecto a x, ¿vale? Y verificar que el resultado en efecto termina también siendo 0, ¿vale? Creo que sí lo hice bien, ¿verdad? Porque queda, sí, coseno de y menos coseno de 2y, integral de coseno es seno, la derivada de seno coseno de 2y, derivada interna 2, se cancela con el denominador, ajá. Vale, listo. ¿Qué quiero que hagan? Por un lado, como les digo, revisarle el otro orden de integración a manera de práctica y que trabajen este ejercicio 3. ¿Ok? Encontrar el volumen del sólido acotado por ese paraboloide, ¿cierto? Y los planos coordenados, es decir, el plano XY, que es cuando z vale 0, el otro plano que se forma cuando x es igual a 0 y el otro que se forma cuando y es igual a 0, ¿vale? Los planos x igual a 2 y y igual a 2 son los que le ayudarán a determinar los límites de integración. Y a manera de ayuda, pues fíjense este paraboloide, ¿cómo les quedaría? X cuadrado más y cuadrado más z igual a 16, ¿cierto? Entonces, si ustedes despejan, aquí les quedaría que z es igual a 16 menos x cuadrado, aquí era 2y cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué miraron ustedes cuando hicieron sus ejercicios de las gráficas? Un paraboloide, ¿cierto? Cuando los coeficientes de los términos elevados al cuadrado son positivos, miren, eso les quedaba, mejor no hagamos los ejes coordenados, eso les quedaba algo así, ¿cierto? Como una parábola, pero más bien como la parte de una copa de vino, ¿cierto? Entonces, ¿qué es de esperar si los coeficientes terminan siendo negativos? Pues que ahora, así como una parábola, miren, cuando ustedes tenían y igual x cuadrado, eso habría así, ¿cierto?
Pero si tienen y igual a menos x cuadrado, eso cambiaba y habría así. El paraboloide es el equivalente a eso. O sea que si los coeficientes son negativos, pues ahora tu paraboloide abre hacia abajo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que este z no está solo. Tiene un 16 aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren. Si este 16 no estuviera, el paraboloide empezaría desde acá abajo, ¿cierto? Desde el vértice, desde 0, 0. Pero no es así. Como tiene ese 16, entonces eso significa que el paraboloide está 16 unidades trasladadas hacia arriba. ¿Vale? Y entonces miren, básicamente con esto ya saben que la función que les va a dar la altura es el paraboloide. 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿cierto? Les están diciendo que vas desde x igual a 0 hasta x igual a 2, ¿cierto? Porque son con los planos coordenados. Tú empiezas desde x igual a 0. Y también vas desde y igual a 0 hasta y igual a 2. ¿Cierto? Entonces mira que tu región de integración nuevamente es un cuadradito. ¿Sí? Con y entre 0 y 2. Y x también entre 0 y 2. Tienes la función de altura, es decir, la que vas a integrar, que viene siendo 16 menos x cuadrado y cuadrado. Tienes tus límites de integración, que te muestran que la región es un rectángulo. Así que bueno, ya es decisión tuya si lo haces primero respecto a x, luego respecto a y. No parece que vaya a haber ningún problema porque la función de integrar es un polinomio. ¿Ok? Pero traten de hacerlo ustedes, ¿vale? Y si algo me escriben, me cuentan cómo les va, si tuvieron alguna dificultad o si todo bien con el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo trataré de releer lo que me escriban en cuanto pueda. Y por este video es suficiente. El siguiente video y último de esta tanda será ya cómo se hace la integración cuando los dominios no son rectángulos, sino que son dominios un poquito más generales. Entonces ya nos vemos en ese siguiente video. Por lo pronto, cuídense mucho y que estén muy bien.